¿no? Sí, más de 110 chicos llevamos al campamento. Sí, todo un desafío y una responsabilidad, ¿no? Pero bueno. 50 años es mucho tiempo, son muchas personas, son muchos esfuerzos. En estas 5 décadas, este grupo que tanto queremos pasó por un sinfín de emociones. El hecho que disfrutemos de esta sede, que juguemos en este terreno, que tengamos estas patrullas o que cantemos las canciones que cantamos, se lo debemos a muchas personas. Por eso, y antes del gran cumpleaños, queremos hablar con ellas, para que vos, querido Lobato, querido Scout, querido caminante o Robert, las conozcas. Esto es Jefes y Jefas de la Historia. Bueno, Claudio de León, Sí, señor. primero, muchas gracias por venir. No, gracias por invitarme. Para empezar, ¿cómo llegaste al Grupo Scout? Bueno, al Grupo Scout llegué por mi hermano, Gabriel, en el año 72. Él estaba desde los comienzos en la parroquia acá en la calle Alcorta, cuando el grupo era de Usca. Y después, bueno, hubo una pelea ahí con el cura y no sé qué contacto tenía el maestro Barreira, que era el jefe del grupo. Sí. Fuimos a parar al Arsenal Esteban de Luca del año 72 hasta el año 74, 75. Entonces, para resumir, empezamos en una iglesia. Vos Sí. me estás diciendo que empezamos en una iglesia. Sí, Nuestra Señora del Refugio creo que se llama. Ah, exactamente. Sí, Alcorta entre Serrano y Mateu. Y en el 70 nos pasamos al lado de INSA Sí. y empezamos en el Arsenal de Bulogne. Correcto, empezamos en Arsenal, yo empecé en la tropa, había solamente tropa y manada, ¿no? Nos juntamos a la 1 de la tarde, 2 de la tarde en una famosa parada de colectivo frente al portón principal del Arsenal y ahí había que ser puntual porque llegabas tarde y te cerraban los portones y no podías entrar, ¿no? Y bueno, y nos ubicamos acá en los galpones entre Malvinas, entre el Zorzal y Abriata, ¿no? Y ahí hacíamos la actividad los sábados, de las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. O sea que se venían caminando desde la avenida Rolón hasta más o menos esta altura del grupo. Claro. La altura del grupo. Sí. Okay. Y después nos daban el mate cocido los soldados con pan y después pegábamos a la vuelta, ¿no? Y nos despedíamos en la avenida Rolón. ¿Te acordás más o menos los dirigentes que tenías en esa época? Sí, Víctor Chicota como jefe de tropa, el maestro Barreira como jefe de agrupación, mi hermano como subjefe de tropa y Alicia Barreira, la hija del maestro Barreira como jefa de manada y la hija del señor Caseros que era como una ayudanta de Alicia Barreira. Esos eran los dirigentes que estaban. Ok, y era quizás una época diferente porque ahora pensándolo, cómo se mueve el grupo, en esos momentos quizás había otras facilidades o dificultades. Por ejemplo, los campamentos. Yo tengo entendido de que el proceso para ir de un campamento no era como ahora que tenemos la comodidad del micro. Los campamentos íbamos en colectivo, íbamos en tren, íbamos mucho a un montecito que había en Ingeniero Maswich, que nos tomábamos el 204 o el 228. O sea, iban en transporte público a los campamentos. Sí, porque era solamente la tropa, suponerle con, no sé, 15 chicos, ¿no? Eran unas 3 patrullas. Claro. Y el primer campamento grande lo hicimos en Córdoba, ¿no? Que fuimos en tren, no fuimos en micro tampoco. De Buenos Aires a Córdoba en tren. Sí, hasta San Esteban, que el primer campamento grande del año 73, campamento de 15 días según mi libreta Scout, que después te la voy a mostrar. 15 días el campamento anual. Así dice la libreta. Sí. Bueno, te veo que estás con un uniforme diferente al mío, color más khaki. Sí. ¿Ese es el uniforme que usaban, imagino yo, en esa época? Sí, salvo el pantalón también era color marrón, como este color, como la boina. Esta es mi camisa de jefe de grupo y el pañuelo es el pañuelo de mi promesa, que la tomé en el Arsenal Esteban de Luca. Y la pregunta, ¿esa boina era de uso obligatorio o era más algo que cada uno tenía? O sea, acá, por ejemplo,
se usaba mucho en la ceremonia de bandera, Claro. en la ceremonia de promesa, Claro. y también en los desfiles, ¿no? Que nos invitaba por ahí la municipalidad para participar. Sí, era de uso obligatorio. Vamos a pasar a... Hubo un momento en el grupo en el cual dejamos de estar en Arsenal. Sí. Más o menos, ¿cuánto duramos? Digamos, estamos del 70. Y llegamos acá en el año 74, 75, que era un baldío, Claro. un basural de los vecinos, ¿no? Supuestamente, antes de llegar acá, estuvimos rondando en casas. ¿Vos viviste ese proceso? Sí, como sí, beneficiario, sí. digamos. Sí, hasta la comisión de padres alquiló un localcito para guardar los elementos scouts que tenía la agrupación, carpa, faroles, hachas, ollas. ¿Dónde se ubicaba eso? La calle Irigoyen entre Malavia y Darragueira. Era un localcito que todavía está, pero bueno, no sé de qué será ahora, ¿no? Y habría que investigar. Sí. Pero sí, hasta que, bueno, nos instalamos acá, los padres habrán averiguado que esto era fiscal, Claro. que no tenía dueño, Claro. ¿no? Entonces, bueno, medio nos metimos, empezamos a limpiarlo, escombros, tierra, basura, ¿no? Y bueno, y se empezó a hacer la primera sede que está ahí con el techo. O sea, el edificio del fondo sería la primer construcción Claro, que tuvo el grupo. exactamente, sí, que el techo tiene caída para la calle del Zorzal, que es una losa con ladrillo sapo. Bueno, que lo hicimos nosotros y los padres, ¿no? De la comisión y muchos padres también que venían a colaborar. ¿Y te acordás quién era el jefe de grupo en ese momento? En ese proceso. En ese proceso el jefe de grupo era Víctor Sicota. Sí. Después yo me fui en el año 77, 78 por razones de estudio, por razones de trabajo, unos 3 años, y después en el año 81 volví. Yo cuando me fui como subjefe de tropa. Y cuando volví en el año 81, volví ya como jefe de tropa y el jefe de grupo era don Mariano Sicota, el padre de Víctor. ¿Qué edad tenías cuando empezaste a ser subjefe de tropa? Subjefe de tropa, 16 años. Tenías 16 años y ya eras, digamos, como un dirigente, era una especie de dirigente. Claro, porque no había un paso posterior a lo que hay ahora. Ok. Eso es importante porque quizás hay cosas que uno se le escapa de Eso que fue lo más importante. ¿Vos te considerabas un poco joven para ser dirigente o quizás ni lo pensabas? En su momento no, porque no había decir, bueno, yo quiero ser dirigente y no soy scout mayor, por ejemplo. Okay. No, era ser dirigente o irte. Okay. Y no había otra opción. Ok. Y bueno, entonces volviste. Volví en el año 81 como jefe de tropa con don Mariano Sicota. Después don Mariano, bueno, se retiró en el año 83. En esa época, bueno, ya habíamos formado bien la manada con Emilio Laborda, con mi hermana, con Miriam Ledesma, que eran los dirigentes de esa época. Era la cantidad de chicos tan grande en la tropa que hasta 2 tropas formamos. Llegamos a tener 2 tropas. 2 tropas, y una yo a cargo y otra Daniel Fuentes, ¿no? Pero era tanta la cantidad de chicos que, bueno, que decidimos que una trabaje el sábado y que otra que lo haga el domingo, ¿no? Bueno, y después se armó la rama femenina con la ronda, ¿no? Que eran las nenas como los lobatos, pero bueno, se trabajaba aparte. Eso ya estamos hablando del 81. Ya estamos hablando del 80, y no, del 83, 84. 83, 84, sí. Que empezó a ver ya por primera vez rama femenina. Sí, en los finales de don Mariano Sicota, porque don Mariano Sicota fue el que llamó a Marcela Dutria, la dirigente que armó con Alicia de Sousa la ronda. Después asume Guillermo Astorga como jefe de grupo en los años 84, 85, hasta el año 86, que me entero que a través de una renuncia fue que yo asumí después en el año 86, que no me acordaba, ¿no? Me mandó la renuncia Alejandra, ¿no? Que todavía está acá, supuestamente. Y bueno, y yo con Guillermo Astorga formamos también los scouts mayores, porque éramos
Y era tanta la cantidad de chicos de tropa, pero no estaba el paso posterior. Claro, lo que hoy vendría a ser caminantes, que en ese momento se llamaba posta. La posta masculina y la posta femenina, ¿no? También estaba la cabaña, que eran las chicas de 11 a 15 años. Y después se formaron las postas, ¿no? Con la gestión de Astorga. Yo dejé la tropa para formar los SK mayores. Usábamos camisa celeste, boina azul y jean, ¿no? Éramos los cancheros de... Sí. Bueno, recién estábamos hablando de las estructuras del grupo, las primeras edificaciones. Vos me dijiste que el edificio del fondo, que tenía un techo que caía el agua hacia el Sausal. Sí. Pero hay un detalle que tiene el grupo que llama la atención, por lo menos para mí, que es el mástil. Es un mástil muy grande, imponente. Tengo entendido que en esa época donde vos estabas dirigente, o quizás ya jefe de grupo, No. eras ya dirigente, se puso el mástil. Sí, sí, ¿De sí, dónde sí. vino? ¿Qué era? ¿Sabés la historia? Sí. Fue la gestión de Guillermo Astorga como jefe de grupo. Él tenía un conocido, el sargento Aguilera, ahí en Arsenal. No sé cómo fue el mangazo. El mangazo que... Me imagino que ese debe ser un palo de luz, no sé. Pero lo trajimos del Arsenal, abrimos ahí un portón, un alambre, y con un carro, ¿no? No tenía la estructura de los caños de costado, ¿no? Trajeron primero el caño grande. El caño grande lo trajimos acá entre muchos chicos y muchos dirigentes. Y bueno, se empezó a trabajar, se empezó a soldar, ¿no? Con los padres y poner los fierros, las roldanas. Y sí, impresionante. Cuando lo subimos. Imagino cómo fue esa subida. Y con muchos chicos, muchos padres, con muchas sogas, ¿no? Porque corríamos el riesgo que se nos vaya para el otro lado, ¿no? Y no teníamos muy buenas relaciones con el vecino. Claro, nunca tuvimos muy buenas relaciones. Tampoco ustedes. Y bueno, cuando calzó tiene una muy buena base, bueno, se hizo una muy buena base con material. Y bueno, estuvo amurado un par de semanas hasta que eso quede firme. Y bueno, sí, es un mástil. ¿Ese fue el primer mástil que tuvimos? No, el primer mástil era un palo de palmera. Ajá. Ahí delante de la sede estaba la puerta y unos 3 metros había un palo de palmera. Claro. ¿No? Pero solamente se podía izar la bandera nada más argentina, ¿no? Claro. Eso nos permitió izar la bandera argentina y de todas las ramas. Está bien, sí. Está bien. ¿Y cómo se armaban los sectores, quizás de las ramas, al quizás no tener una sede, al ser tan descampado? Y bueno, los primeros sectores eran contra aquel rincón, era todo un cañaveral que lo limpiamos y ahí cada patrulla se hizo el sector con piso de tierra. Lo hacían con madera, digamos, eran construcciones. Sí, con maderas, con soguines, con hilos y sal, ¿no? Bueno, las sedes se usaban nada más para reuniones y para guardar cosas, ¿no? Y bueno, y después se decidió sobre el costado de la sede empezar a hacer 2 sedes más, ¿no? Que calculo que se habrá tardado unos 2 o 3 años, que estaban enfrentadas, tenía un pasillo en el medio. Ahora veo que la han modificado. Donde hoy tendría, para ubicarnos, donde estaría el paníol ahora. Sería como el pasillo ese que sería un... Claro, nosotros el pañuelo teníamos en la sede vieja, ¿no? Había como un altillo, ¿no? Y en las 2 sedes nuevas, ahí sí, ahí cada rama tenía su lugar. Había su lugar para hacer actividades bajo la lluvia, para guardar sus cosas, para que los chicos guarden sus trabajos, ¿no? Y ahí estuvimos mucho mejor y mucho más holgados. Y bueno, entonces, para ir concluyendo, vos ya fuiste jefe de grupo. Sí. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue la experiencia quizás de estar a cargo del Grupo Scout? Bueno, yo asumí en el año 86. Ya teníamos mucha cantidad de chicos. En el año 87 hicimos el primer campamento
en Córdoba, en Villa del Dique, donde tuvimos que contratar 2 micros, ¿no? Sí, más de 110 chicos llevábamos al campamento. Sí, todo un desafío y una responsabilidad, ¿no? Pero bueno, tengo la suerte de que en todo campamento alguna quebradura habré tenido, pero... Bueno, como cualquier campamento, ¿no? Sí. Que todo campamento tiene su anécdota. Pero bueno, ese fue el primer campamento grande a cargo. Y después el segundo campamento, ya cuando yo dejaba en el año 88, lo hicimos en Tandil, que ahí fue la primera vez que el grupo Scout llevó las 7 ramas a un campamento anual. Sí, porque en el año 87 el que fue jefe de grupo, Guillermo Astorga, volvió a la agrupación y bueno, como teníamos el problema que los Scouts mayores cumplían 18 y se iban, ¿no? Bueno, se decidió hacer un esfuerzo y armar el grupo de Rovers, ¿no? Y bueno, tuve la suerte de mi despedida dejar armadas las 7 ramas acá en el grupo. Bueno, ya para ir concluyendo, hay muchos chicos que están mirando, muchos... Yo antes te quiero mostrar unas cositas que traje para ustedes. Dale. Algunos recuerdos que están en mi casa que quiero que queden acá en el grupo. A ver, y vamos viéndolo, y vamos viendo a ver qué son. Sí, son parches de campamento, parches de eventos, que por ahí acá hay algunos, parches del cumpleaños de los 15 años del grupo. Esto es para ustedes. ¿Los parches es verdad que antes se hacían a mano? Sí, eran caseros. ¿Se hacían todos a Sí, acá por ejemplo tenés varios a mano. Claro, sí, estoy mirando, claro, acá Era un poco. No sé si da para mostrarlo en la cámara. No sé si va a enfocar igual, pero bueno. Después de última vamos mostrando. Sí, acá les dejo fotos. Acá les dejo mi credencial. Eso es otra cosa. Antes tenían una credencial como si fuera un DNI Scout. Sí. Claro. Y acá se ponía la cuota del año paga. Claro, ¿se paga por año o...? Sí. También se las dejo. Esto va para el libro de oro. Para donde ustedes quieran. El museo. Bueno, estos son 2 diplomas que me entregaron cuando dejé la tropa. Y por último, antes cada scout tenía su libreta. Claro. Donde ponías todas las pruebas que ibas a rendir en tercera clase, segunda clase, primera clase. No sé si eso sigue ahora. No, ahora, bueno, está bien que aparecieron las computadoras y cada uno tiene anotado en su computadora, no sé. Pero bueno, ahí va... Bueno, con tercera clase, por ejemplo, ya nos daban el pañuelo y la insignia de scout. ¿Qué sería tercera clase? Porque esos ya ahora no se usa más. Y tercera clase eran pruebas... para estudiar en los libros de la INSA. Sería como la progresión personal de ahora. Sí, saber la promesa Scout, el código de honor, la historia de Baden-Powell, ¿no? Bueno, y nos hacían escribir, después servicios públicos, los teléfonos, tenerlo en la mente. Claro, los nudos Scout, que era caballería, los signos de pista, que era una clase de observación, fechas memorables, ¿no? Y bueno, todo un poco semáforo, Morse, que no sé si lo siguen usando. Sí, son claves que, bueno... Hasta hacíamos concursos con radioaficionados, venía el Radio Club acá de Boulogne, se instalaba, claro. y hacíamos el Jamboree. Claro, eso te iba a preguntar, se hacía también eso. Sí, hacíamos una vez por año un evento magnífico, sábado y domingo, ¿no? Que los chicos estaban enloquecidos porque no existía celular, no existía nada. Y sí, imagino lo que es. Yo he llegado a vivir también un Jamboree en el aire y la sorpresa de encontrar de repente a un scout en otro lado, andar a saber dónde y ir con... Sí, era una experiencia. Sí, aparte había que esperar bien a la noche para que haya una buena señal y podías escuchar scout de Europa, de Japón. Está bien, no podías intervenir porque no sabías el idioma, ¿no? Pero sabías que estabas dentro del Jamboree en el aire. Bueno, yo te dejo estas cositas, que son más útiles acá que en un cajón. Bueno, y
Bueno, hay muchos chicos que están mirando, que nos están escuchando, que nos están mirando. También muchos dirigentes que están empezando. ¿Qué mensaje les darías? ¿Qué cosas, qué consejos? No como jefe de grupo, como dirigente, sino ya como una persona que pasó por eso, que tuvo su experiencia. ¿Qué mensaje para cerrar, para concluir esta charla? No, el mensaje es que, bueno, que sigan viniendo, ¿no? A los padres también que colaboren, que apoyen al grupo. Ser scout es un juego, ¿no? Es un juego encubierto, que el dirigente le enseña al chico a descubrir un montón de cosas nuevas, pero lo importante es que al final del camino ese chico va a terminar siendo mejor ciudadano, ¿no? Entonces, bueno, es el mensaje que le doy a ustedes también, ¿no? Que son jóvenes y que gracias por seguir la huella, ¿no? De cuando nosotros fuimos también jóvenes como ustedes. No, gracias a vos, Claudio. Te daría la mano, un apretón de mano izquierda, pero lamentablemente estamos en una época que no se puede, así que te voy a dar el codito izquierdo. Y nada, de nuevo, muchas gracias por venir, la verdad que muy amable y muy predispuesto. Gracias a ustedes. Corte.